Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir a nuestra primera actividad de la Comisión Jurídica. Eh, Hoy, bueno, tiene el placer de inaugurar nuestras actividades el doblemente colega Mariano Viteta, que lo voy a presentar de manera formal como hacemos siempre. Denme un segundo. Bueno, Mariano Viteta es traductor público de inglés y abogado por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el título de magíster en Derecho Comparado de la Universidad del Estado de Luisiana, con una tesis sobre la relación entre el proceso de codificación europeo decimonónico y el lenguaje claro. Actualmente se desempeña como investigador asociado del Centro de Estudios de Derecho Continental de la Universidad del Estado de Luisiana. Ha dictado traducción jurídica inglés-español en la Universidad KS, escritura e investigación jurídica en la Universidad Católica Argentina e introducción al Common Law para estudiantes de abogacía de la Universidad Austral. Entre sus traducciones publicadas más recientes están ¿Por qué el derecho importa? Y Fostering Innovation for Agriculture 4.0, a Comprehensive Plant Germs, ¿cómo se dirá esto? Germplasm System. Bueno, supongamos que es así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Les recomendamos inhabilitar la cámara para que mejorar el streaming. Y bueno, ¿cómo querés, Mariano, las preguntas al final? Después. Sí, calculo que es mejor al final. Si quieren ir escribiendo en el chat, yo no tengo problema. Y después, cuando terminemos, hacemos una ida y vuelta. Quizás es mejor. Perfecto. Listo. Dale, bueno, muchísimas gracias, Mariano. Bienvenido. Muchas gracias. Un segundo. Bien, ahí ven mi pantalla compartida. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Te agradezco, primero que nada, a vos por haberme contactado. En otras oportunidades ya me has convocado para hablar para la comisión, y la última vez que lo hiciste, justo me estaba viniendo para Luisiana y no pude coincidir. En ese momento era todo presencial, y ahora, gracias a la pandemia, podemos hacer esto virtualmente. Así que estoy muy contento de estar acá y de estar hablando con colegas. Así que les agradezco a Marcelo y a toda la comisión jurídica en general. Para mí es un gusto enorme estar charlando con colegas apasionados por la traducción jurídica. Esta presentación tiene una palabra en el título que es jurilingüístico, que me parece muy interesante y que creo que recalca lo que hacemos los traductores especializados en derecho en general, y que es muy relevante en este contexto en particular, porque la traducción de un código civil exige un abordaje integral desde el punto de vista no solo de la traducción jurídica, sino también desde la historia del derecho y desde el derecho comparado. Entonces, creo que esta presentación va a servir para mostrar de qué manera todas estas disciplinas se entrelazan a la hora de llevar del inglés al español este código. Y otra cosa que me olvidé decir es que jurilingüístico lo elegí, es un término que se empezó a usar en Canadá. Canadá fue pionera en la traducción jurídica de instrumentos legislativos, en especial del Código Civil de Quebec. Como saben, en Canadá el francés y el inglés tienen ambos reconocimiento oficial, y en los años 80 el profesor Jean-Claude Gemard empezó a utilizar esta palabra para describir la actividad de los traductores, que va más allá de meramente traducir y que requiere un abordaje desde el derecho y de la lingüística para pasar textos jurídicos de un idioma al otro. Entonces, la estructura de la charla va a ser muy parecida a la que algunos de ustedes probablemente hayan escuchado hace más o menos 2 o 3 semanas, que di en inglés en la Suprema Corte del Estado de Luisiana, como curso de Continuing Legal Education para los abogados del Estado que necesitan mantener activa la matrícula, pero esta vez lo vamos a hacer en español y con un poco más de contexto sobre el lugar en el que estoy, que es Louisiana State University, el Centro de Estudios de Derecho Continental, y todo lo que rodea a este lugar. Así que vamos a empezar por ahí, después vamos a presentar el proyecto de traducción del Código Civil de Luisiana en particular. Algo vamos a decir sobre la historia, desde el punto de vista de la historia del derecho, sobre este código y el derecho en Luisiana. Vamos a hablar también del estilo que yo denomino ecléctico del Código Civil de Luisiana. Van a ver que hay diferentes capas que se solapan entre sí.
vamos a hablar algo del abordaje traductológico, la perspectiva desde la teoría de la traducción, de qué es lo que estamos haciendo con este código. Y para bajar a todo esto a la realidad, vamos a ver algunos ejemplos de traducción específicos en los que van a poder ver cómo aplicamos los principios teóricos que postulamos acá y que postulamos al principio del proyecto. Para empezar, me parece que esto es muy interesante para ver el contexto de LSU, de Louisiana State University y el Center of Civil Law Studies. LSU es una universidad muy particular por los vínculos que ha tenido con Latinoamérica en general y en particular con Argentina. Acá ven en esta diapositiva sobre la bandera argentina algunas de las figuras jurídicas más importantes que anduvieron por este estado. Esto es absolutamente poco común en Estados Unidos. Por lo general, los juristas argentinos y del derecho continental no suelen tener tanta relevancia en Estados Unidos, ocasionalmente sí, pero esta es una universidad que ha forjado muchos lazos con Argentina, y los juristas argentinos que han pasado por aquí han dejado su huella en Luisiana y desde Luisiana para el mundo. Entonces acá quizás algunos de ustedes ya hayan reconocido algunas de las personas que están acá, pero quisiera dar un pantallazo de quiénes están para que tengan una idea de quiénes anduvieron por acá. Si hago así, ven mi cursor, ¿no, Marcelo? Si hago esto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, este que está acá quizás sea una de las figuras más importantes argentinas que estuvo en LSU. Este es Genaro Carrió, que les debe sonar porque fue el presidente de la Corte Suprema Argentina en los 80 aproximadamente, y fue el encargado de dar lo que acá en LSU se llama la Tucker Lecture, que es una conferencia anual que da algún académico distinguido de algún lugar del mundo, en el que generalmente se hace alusión a la tradición civilista y continental de Luisiana, y el conferenciante de 1984, creo, fue Genaro Carrió, presidente de la Corte Suprema Argentina, y también dio algunas clases. Pero quizás la figura más importante argentina que estuvo vinculada con el LSU es esta persona que está acá abajo, a la izquierda, que es Saúl Litvinoff, un jurista argentino que se vino de muy joven a estudiar a Estados Unidos, pasó por la Universidad de Yale, y después fue contratado en una época en la que era todavía menos frecuente contratar profesores extranjeros, como profesor de Derecho en LSU, y se quedó ejerciendo la docencia y la investigación en este estado durante 40 años. Falleció en el año 2010, si no me equivoco, y lo importante de este autor, de este profesor en particular, es que fue el encargado de redactar la parte de obligaciones del Código Civil actualizado. El Código Civil de Luisiana fue reformado en diferentes etapas, como vamos a ver ahora en un rato, y él fue el encargado de redactar la parte de obligaciones. Y esto es muy importante porque hay algunas reminiscencias entre el texto de la parte de obligaciones y la cultura jurídica argentina, creo yo. Acá arriba está otro autor argentino muy conocido que dio clases durante 15 años en LSU como profesor full time, pero 6 meses en Argentina y 6 meses acá en Luisiana, en Baton Rouge, la capital del estado de Luisiana, Julio César Cueto Rúa, que quizás les suene también porque es probable que hayan cursado alguna materia del traductorado en la universidad con alguno de sus libros. Él escribió un libro en particular que fue muy exitoso en Argentina y que hasta el día de hoy es el libro que explica el common law en castellano más influyente de la República Argentina. El libro se llama El Common Law, es un libro de principios de los años 60, y él daba acá materias de las codificadas del estado de Luisiana, como por ejemplo derecho de compraventa, obligaciones, y también daba filosofía, era filósofo del derecho. Después, acá abajo tienen a la persona por la cual yo me enteré de la existencia de LSU, y este ámbito de hablar con colegas y traductores públicos me parece que es un contexto ideal para contarles cómo yo me enteré de la existencia de LSU. En la carrera de traductorado recuerdo que apenas empezamos a estudiar el Common Law, siempre veíamos que en Estados Unidos había un estado en particular que tenía un sistema mixto que era diferente del resto, y ese estado era Luisiana.
En el 2006 recuerdo un congreso de traducción especializada que organizó el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que se celebró particularmente en la Facultad de Derecho, y uno de los oradores fue Alejandro Garro, que es esta persona que está acá abajo, y que creo que nos está escuchando, le mando un saludo muy grande. Y Alejandro, en ese momento habló sobre traducción jurídica, una disertación, un plenario, vio en ese congreso muy interesante, y a mí me quedó en la cabeza que él había estudiado, él hizo una carrera particularmente destacada, porque estudió en Buenos Aires, creo que en La Plata, después me corregirá, pero hizo su maestría acá en LSU, en Derecho Comparado, el LLM, que es lo mismo que vine a hacer yo hace 2 años, y después se fue a hacer su doctorado a la Universidad de Columbia, en Nueva York, y está ahí desde hace unos cuantos años ya, dando clases como profesor especializado en Derecho Comparado, Derecho Internacional y Arbitraje. Arriba está Santiago Legarre, que es un profesor visitante, que es por quien yo llegué a esta universidad en particular, si bien yo ya había escuchado a través de Alejandro de LSU, fue Santiago Legarre con sus visitas constantes, casi todos los veranos boreales, a esta facultad. Es profesor de Derecho Constitucional y en LSU da una materia de Derecho Constitucional comparado. Abajo a la derecha está Agustín Parise, que es uno de mis predecesores en el cargo de investigador asociado en el Center of Civil Law Studies, hoy profesor de Derecho, de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maastricht, con quien tengo el gusto de estar en contacto por actividades que hacemos en el Center of Civil Law Studies, y en particular el proyecto de traducción, como van a ver más adelante. Arriba de todo está Alejandro Carrió, hijo de Genaro Carrió, y también fue alumno de este LLM, creo que en la misma época que Alejandro Garro, o unos años después, y particularmente estuvo también el nieto de Genaro Carrió, Francisco Carrió, haciendo el LLM, así que otra conexión argentina más. En el medio está Alberto Suppi, que fue profesor de esta universidad durante 5 años, y al lado de él, alguien que a ustedes probablemente les suene, porque era traductor público, abogado, y durante 1 o 2 años fue profesor de LSU, que está acá, entre el Sol y el otro profesor que les presenté, Alberto Suppi. Este es Henry Saindoll, aunque nunca sé si se llamaba Henry o Enrique, porque en los libros que publicó aparece con los 2 nombres, y tal vez les suene porque escribió muchos diccionarios, uno en particular de inglés-español, diccionarios jurídicos, francés-inglés también, que los publicó la editorial Hein, y después se publicaron también en una editorial, que no recuerdo su nombre ahora, en una versión resumida. En fin, un autor de diccionarios que pasó por acá, argentino también, aunque después se dedicó a la profesión. Pero bueno, vayamos un poco más acercándonos al lugar en particular donde se está desarrollando el proyecto de traducción. Dentro de la Facultad de Derecho existe algo que se llama Center of Civil Law Studies. El sentido de la palabra civil law, en este caso, no hay que entenderlo desde el punto de vista del derecho privado, lo que nosotros llamamos derecho civil en español, sino más bien en el sentido de tradición jurídica. Como vamos a ver más adelante, en el estado de Luisiana conviven 2 tradiciones, la del common law y la del civil law, o la del common law y la del derecho continental, o derecho de base romano-germánica. Y esa es la misión que tiene el Center of Civil Law Studies, que se fundó en los años 60, con Joseph Dano, que fue su primer director, un canadiense formado en la Universidad McGill, que estuvo acá unos cuantos años dando clases, intervino incluso en los juicios de Nuremberg, no recuerdo si como juez o como abogado, pero estuvo en esos juicios, y después la dirección del centro pasó a Saúl Litvinov, este argentino que les digo que es probablemente la figura más importante de Luisiana, que vino de nuestro país, que fue profesor durante muchísimos años acá, y que redactó la parte de obligaciones del Código Civil actual, y luego, después de su retiro en el 2005, pasó a Olivier Moreto, un profesor especializado en Derecho Comparado de Francia, que era profesor de la Universidad de Lyon, y que actualmente dirige el centro, y que es quien me contrató a mí para traducir el código al español. Él, aparte, fue el que encabezó el proyecto de retraducción del Código Civil de Luisiana del inglés actual en el que se encuentra el Código Civil al francés. Bien, este centro de
estudios o centro de derecho continental, estuvo muy activo siempre en tareas de traducción. Por eso cuando yo vine a hacer el LLM en el año 2019, acá saben que en Estados Unidos el año académico contiene parte de un año y parte del año siguiente, o sea, en el año académico 2019-2020, hice mi LLM. Yo había investigado de qué se trataba, lo que se hacía en esta universidad, y me fascinó el hecho de que la traducción fuera tan importante. Como saben, en el ámbito del derecho, la traducción suele ser bastante relegada. Incluso en el ámbito del derecho comparado hay muchos artículos de traductores y de especialistas en traducción que siempre se quejan de la falta de importancia que se le ha dado a la traducción jurídica. Y de repente encuentro este lugar en el que se hizo muchísima traducción, hay un trabajo muy intenso de traducción que se realizó en esta facultad en particular, con los profesores que hay en esta facultad, y en el estado de Luisiana en general. Ahora vamos a ver por qué, hay una razón histórica para todo esto. Fundamentalmente, la dirección de la traducción que existió en este estado fue del francés al inglés, pero también hubo otras combinaciones. Estos libros que aparecen acá son simplemente una muestra de una serie de traducciones que se publicó entre los años 80 y principios del año 2000, que fue liderada por un profesor que todavía sigue en la facultad, aunque está retirado, está jubilado, pero sigue dando algunas clases, que es Alain Levasseur, un profesor francés, que ha dedicado muchísimo tiempo a traducir obras fundamentales del francés al inglés. Acá ven que, por ejemplo, hay un libro sobre la tradición continental en Francia, la Constitución francesa, y un libro sobre el Código Civil de Napoleón. Todas estas traducciones, realizadas desde el Center of Civil Law Studies, tienen una particularidad muy interesante, que no tiene que ver en particular con la traducción que estoy haciendo yo del inglés al español, pero que sí da para otra charla, y la dejo picando para la Comisión Jurídica. Si alguna vez tienen interés en hacer algo relacionado con esto, estoy dispuesto, que es el uso del inglés del civil law. Y para darles un ejemplo, a nosotros siempre nos enseñaron en la universidad a traducir del español al inglés con el lenguaje del common law. Por ejemplo, una obligación solidaria, jamás habríamos dicho solidary obligation. Siempre se nos enseñó joint and several obligation, que ese es el término que viene del common law. Esta corriente de traducción, que ya viene desde hace 60 años acá, y en realidad podríamos retrotraerla a 200 años, ahora van a ver por qué, siempre usó el lenguaje del civil law en inglés. Ustedes se ponen a ver la terminología del derecho continental en español, perdón, en portugués, en italiano, van a ver muchas similitudes. Obligación solidaria es obligaciones solidarias en italiano, lo mismo en francés, etc. Son términos transparentes. En cambio, en inglés, típicamente se dice que no desarrolló una terminología propia, pero en Luisiana sí lo hizo. Ahora vamos a ver de qué manera. Y no solo en Luisiana, también en otros lugares. Por ejemplo, hay una jurisdicción que no sé si sabían, en India, que tiene un código civil en inglés. Y ese código civil redactado en inglés, que en realidad es una traducción del portugués, era una ex colonia, es una ex colonia portuguesa, la región de Goa, tiene un código civil en inglés que utiliza inglés continental. Entonces van a encontrar ahí también, por ejemplo, solidary obligation, no joint and several. Ahora, esto también pasa en Quebec, lo mismo sucede en Sudáfrica, en Escocia. Hay muchas regiones que generalmente no tenemos en cuenta, pero que han desarrollado un inglés civilista, vamos a decir, ¿no? Un inglés enmarcado en la tradición continental. El alcance de la posibilidad de traducir a ese inglés está debatido, porque los profesores que promueven esta visión creen que utilizar solidary obligation en vez de joint and several obligation es un abordaje más correcto y más preciso. En cambio, los traductores por lo general tendemos a pensar en el destinatario de la traducción y pensamos que si estamos traduciendo un contrato, por ejemplo, para un abogado de Nueva York que está formado en el common law, quizás no entienda solidary obligation, y entonces usamos joint and several, que es un equivalente funcional que es bastante parecido, aunque no encaja perfecto. En cambio, solidary obligation encaja perfecto con obligación solidaria. Pero bueno, eso es un tema que salía a otro costal, que lo dejo ahí picando porque creo que es un tema interesante para nosotros los traductores. Otras cosas que se han hecho desde LSU y desde el Center of Civil Law Studies, por ejemplo, este diccionario de Gerard Cornu, que es muy conocido, Vocabulaire Juridique, se tradujo al inglés utilizando este lenguaje que les acabo de contar, el lenguaje
jurídico civilista o de la tradición continental. Para obligación solidaria van a encontrar solidary obligation, not joint and several obligation, así con muchas cosas más. Por ejemplo, para darles una idea, cosas que a nosotros nos parecerían un horror, condición resolutoria, en Luisiana se dice resolutory condition. En fin, bueno, esto es para darles el contexto de lo que venía pasando en este estado, y en particular en el centro en el que yo estoy trabajando y desde el cual se está haciendo esta traducción al español. Vamos a ver ahora en particular por qué estamos traduciendo el Código Civil de Luisiana, con qué equipo lo estamos haciendo y qué proceso de traducción estamos siguiendo, y qué fuentes utilizamos para traducir. Esta es la página del Center of Civil Law Studies, en la página de la Facultad de Derecho de LSU, que les recomiendo que visiten. Hay un montón de información interesante y van a ver que está la pestaña de Translation Program, en el que van a encontrar toda esta información sobre los proyectos que ya se desarrollaron y los que están por venir. Esta es la que les mencionaba. La tenemos que actualizar, estamos trabajando en eso. Y acá tienen toda la información del proyecto que se hizo de traducción del inglés al francés, o como dice Olivier Moretot, que fue quien dirigió este proyecto, de retrotraducción, o de retraducción, no retrotraducción. Porque vamos a ver que el primer Código Civil de Luisiana estuvo originalmente en francés y se tradujo al inglés. Bien, desde ya les adelanto que la perspectiva con la que estamos llevando adelante este trabajo de traducción es funcionalista, y una de las principales preguntas o premisas que tiene el enfoque funcionalista de la traducción es ¿por qué y para quién traducimos? Porque la respuesta a esas preguntas va a determinar la selección de estrategias que hagamos. Por eso creo que es fundamental tener una perspectiva traductológica o una teoría de la traducción más o menos sólida para ver para qué lado va uno. Los destinatarios principales en los que pensamos en empezar este proyecto son, en primer lugar, los doctrinarios y legisladores de países hispanohablantes, porque tenemos esta idea de que el Código Civil de Luisiana ha influido en los procesos codificatorios del mundo en general, en particular de Latinoamérica, pero creemos que el hecho de que este código esté en español va a influir en que se exporte aún más el derecho de Luisiana. Entonces creemos que estamos brindando un servicio informativo importante. En segundo lugar, aunque no en una orden de mérito inferior, están los residentes hispanohablantes de Luisiana. Como saben, Estados Unidos es un país que cada vez tiene mayor cantidad de hispanohablantes, aunque Luisiana no sea de los principales estados en cantidad de hispanohablantes, hay muchos, y los códigos civiles tradicionalmente están orientados tanto al ciudadano como a los especialistas, y en realidad a partir del Código Napoleón en 1804 están especialmente orientados al ciudadano. Hay unos destinatarios secundarios de este proyecto de traducción en los que inicialmente no habíamos pensado, pero que a medida que fuimos avanzando en la publicación de extractos de la traducción nos dimos cuenta de que estaban muy interesados. Por ejemplo, los traductores e intérpretes judiciales de Luisiana. Apenas empezamos a difundir las traducciones de los primeros artículos del código, recibimos mensajes de intérpretes, fundamentalmente, más que traductores, porque como saben acá en Estados Unidos son fundamentalmente intérpretes los que intervienen ante los tribunales. Nos manifestaron que estaban muy interesados porque no tenían de qué agarrarse a la hora de traducir términos y artículos del código del inglés al español para sus clientes ante los tribunales, y que les resultaba muy interesante y útil el proyecto. Así que muy contentos de tener esos lectores de ese lado. También los abogados hispanohablantes, esta fue una sorpresa total. Hay muchos abogados hispanohablantes que se preparan para dar el bar, o el examen de habilitación profesional para obtener la matrícula como abogado en este estado, y hay muchos que prefieren tener un apoyo en español aunque el examen obviamente es en inglés, les sirve para comprender mejor algunos proyectos o como guía para entender los artículos del código. Hay una razón histórica para traducir el Código Civil de Luisiana, y esto tiene que ver con las banderas que alguna vez flamearon sobre este estado. Acá esta es una foto que saqué en la catedral de Nueva Orleans, que no es la capital de Luisiana. Baton Rouge, donde estoy yo, es la capital de Luisiana. Recuerden que en Estados Unidos la capital no suele coincidir con la ciudad más importante, pero Nueva Orleans es la ciudad más turística y con más ebullición del estado. Y en la catedral ven las banderas que flamearon alguna vez en
en este territorio. Quizás les resulte poco conocida la que está a la derecha, que es azul con una estrella blanca. Esa es la bandera de la República de Florida del Oeste, o Florida Occidental, the Republic of West Florida, que es uno de los 3 países independientes que alguna vez existieron en el territorio de Estados Unidos, junto con la República de Texas y la de California. La República de Florida Occidental se declaró independiente durante un periodo muy corto, pero parte de lo que hoy es Luisiana es parte hoy en día de esa república que se declaró en su momento. Y ahí me parece que está la clave de por qué estamos traduciendo al español esto, está en entender las otras banderas, las que están a la izquierda de la bandera de la bandera de Estados Unidos, ¿no? Este territorio fue descubierto originalmente por la civilización europea, por los franceses, y después fue español por un periodo corto, después volvió a ser francesa, y después fue vendida en 1803 a Estados Unidos, en lo que fue conocido como la mayor transacción u operación inmobiliaria de la historia. El territorio de Luisiana se vendió en 1803, Napoleón lo vendió a Estados Unidos, y era un territorio que abarcaba no solo lo que hoy es el estado de Luisiana, sino que iba desde las costas del Golfo de México hasta parte de lo que incluso hoy es Canadá. Así que imagínense el tamaño de este territorio. Pero lo importante de todo esto es que durante aproximadamente 30 años el territorio de Luisiana fue español. Entonces creemos nosotros que traducir el Código Civil de Luisiana al español, aparte de tener este beneficio de exportar el derecho de Luisiana a otros países, tiene la función de cerrar el círculo y de volcar en uno de los idiomas que alguna vez se hablaron en este territorio, que fue el español. Bueno, de hecho van a ver que en esos carteles que aparecen ahí, cuando ustedes caminan por las calles de Nueva Orleans, ven que hay calles que todavía tienen el nombre en español o referencia a cuál era el nombre original durante el periodo español. Este es un tema en el que me detuve mucho más cuando di la charla para los abogados de la Suprema Corte de Luisiana, pero que ustedes van a saber, como colegas, van a saber entender perfectamente. Uno de los problemas que tenemos al traducir este código es a qué español traducimos, porque no es lo mismo traducir al español de cualquiera de estos países, al de Argentina, que al de Cuba. Sabemos que hay diferencias incluso a nivel formal y a nivel del lenguaje jurídico entre todos estos países. El camino que estamos tratando de tomar es el camino de la Avenida del Medio, o que algunas veces algunos denominan español neutro, aunque es una etiqueta esta de español neutro que ha recibido muchas críticas. La realidad es que tratamos de usar un español internacional que se utilice en la mayor cantidad de países posibles. Para eso ayuda el comité de validación que voy a mencionar en la próxima diapositiva. Esto no siempre es algo que se puede alcanzar, porque un término que se utiliza en un país puede sonar raro en otro, y bueno, hay que elegir uno, a veces no hay un camino intermedio, pero es algo que tratamos de hacer. Por ejemplo, para darles una idea de las cosas que estamos haciendo. Yo como argentino obviamente traduzco en un español cuya variedad es principalmente argentina, y a veces no somos conscientes de las variedades que son típicamente argentinas. Por ejemplo, el uso de inscripto, el uso de la P en esas conjugaciones verbales, no es habitual fuera de Argentina, Uruguay y Paraguay. En el resto de los países se dice inscrito, entonces tratamos de utilizar esa variedad. Lo mismo con instrumento público, instrumento privado. Solo es una etiqueta que se usa en Argentina, Uruguay y Paraguay, quizás en algún lugar perdido más, pero en España y en el resto de los países hispanohablantes se utiliza documento público y documento privado. Entonces en esos casos nos inclinamos por tratar de usar lo que más se utiliza en todos estos países. Pero obviamente creo que hay que ser sincero y decir, si, como van a ver ahora, el comité de validación está fundamentalmente formado por argentinos y el equipo de traducción somos argentinos, obviamente la variedad argentina transpira en esta traducción y está a la vista. El proyecto tiene este equipo, que es Olivier Moretó, el director del Centre of Civil Law Studies y director de la traducción al francés del Código Civil, como director del proyecto en particular. Yo soy el traductor principal, María Natalia Resónico, colega traductora pública
y abogada, es la traductora asistente y revisora. Y tenemos un comité de validación de especialistas en diferentes áreas del derecho que leen todo lo que nosotros vamos traduciendo para darnos devolución, y aparte van a ver, les voy a contar algunos ejemplos de cómo interactuamos con ellos a la hora de preguntas, de dudas sobre cómo traducir cosas, y nos ayudan para ver para qué lado ir, para que tengan una idea rápida de quiénes están ahí. Jimena Andino Dorato es una especialista en jurilingüística que está basada en Canadá, aunque es argentina. Escribió sobre la traducción del Código Civil de Quebec al español. Francisco Alterini e Ignacio Alterini son civilistas especializados en derechos reales y en obligaciones. Ricardo Chiesa, no hace falta que lo presente, seguramente todos ustedes lo conozcan, si están interesados en traducción jurídica, ese es el caso. Ricardo Chiesa es uno de los, yo creo, el principal traductor jurídico que tiene el país hoy, y uno de los principales formadores, o el principal formador en traducción jurídica en Argentina. Alejandro Garro, a quien yo les mencioné, argentino, profesor en Columbia, especialista en Derecho Internacional y en Arbitraje. Aniceto Masferrer, historiador del Derecho de España, nos ayuda en particular con las cosas que no encajan desde el punto de vista del lenguaje jurídico de España. Luis Muñiz Argüelles, que es uno de los principales civilistas de Puerto Rico, estuvo involucrado en la redacción y en la reforma del último Código Civil de Puerto Rico que se aprobó el año pasado. Agustín Parise, argentino, que está en Maastricht, especializado en Historia del Derecho, con una tesis defendida en la Universidad de Buenos Aires en el año 2009 sobre la influencia del Código Civil del Código Civil de Luisiana en el Código Civil de Vélez en Argentina. Julio César Rivera, civilista, hoy socio honorario del estudio más grande de Argentina, el estudio jurídico más grande de Argentina, Marvalo, Farrell y Mayral. Andrés Sánchez Herrero, especialista en contratos, profesor de la Universidad Austral. Y Lesia Vicente, profesora de materias relacionadas con el derecho civil acá en la Universidad de Louisiana State University, y probablemente sea la persona que se encargue de la traducción al portugués de este código. Bien, ¿cómo estamos encarando este proyecto? Hay fundamentalmente 4 pasos en la traducción del Código Civil de Luisiana del inglés al español. Seguramente estén muy familiarizados con esto, porque es lo que se hace en cualquier traducción jurídica que más o menos tenga de la que se espere cierto nivel de calidad. Consiste en varias etapas, una etapa de traducción y varias etapas de revisión. La primera es una etapa de traducción pura, la segunda una etapa de revisión, de la que se encarga Mariana Tarea Resónico, yo me encargo del paso 1. En el paso 3 ponemos en común la versión a la que llegamos con el director del proyecto, con Olivier Moretó, y un producto derivado de este proyecto es la comparación y mejora de la versión francesa de la traducción, porque como van a ver más adelante, tenemos la idea de publicar en 3 idiomas esta traducción. Esto no era un propósito en sí del proyecto de traducción, pero a partir de la revisión de la traducción que estamos haciendo al español, la comparación con el francés es inevitable y favorable. Van a ver ejemplos de por qué esto es así, y estamos logrando mejorar la versión francesa a partir de este trabajo. El paso 4 y final es la última revisión con el comité de validación, con estos especialistas en áreas del derecho en particular, para que nos den su opinión sobre lo que tradujimos. Eso es sin perjuicio del hecho de que el comité de validación interviene en etapas anteriores cuando tenemos dudas, como van a ver más adelante. Tampoco me voy a detener demasiado en esto, pero el programa de traducción que estamos utilizando es Trados, que es muy práctico para esto. La memoria de traducción es útil, pero fundamentalmente no hay tantas repeticiones de este código, obviamente. Lo interesante es la facilidad de traducir en este esquema, ¿no? Esa es la principal ventaja que tiene Trados. Esta fue la primera reunión con el comité de validación, el 8 de agosto, con Agustín Parise, Ricardo Chiesa y Olivier Moritó. Acá estábamos trazando los objetivos principales del código, qué íbamos a hacer con algunos problemas de traducción que ya se veían desde el principio, y estábamos viendo las líneas generales de lo que iba a ser esta traducción. Entonces, el proyecto de publicación, la parte de publicación de este proyecto tiene 3 momentos que estamos usando de alguna manera como
modos de evaluar la traducción. La primera es, apenas terminamos la traducción de alguna parte del código que queremos publicar, la publicamos en el Journal of Civil Law Studies, que es la revista jurídica que está a cargo del Center of Civil Law Studies acá en esta universidad, que se dedica a difundir doctrina civilista en inglés, y ahí publicamos a fines del año pasado, o del anterior, no, del año pasado, del 2020, mediados del 2020 publicamos la primera parte, los primeros 60 artículos, y la idea es que a partir de la publicación, la gente que lo lea nos puede dar sus comentarios, y si encuentran algún error, o un typo, o lo que sea, un gazapo, nos avisen y corregimos. A su vez, publicamos en un portal que se llama Louisiana Civil Code Online, que está incrustado en la página web de la Facultad de Derecho de esta universidad, que es de acceso libre y gratuito, y eventualmente no, en su momento, perdón, queremos publicar una versión en papel que esperamos se parezca bastante a la del Código Civil de Quebec, que les voy a mostrar ahora en un momento. Esta es la publicación en el Journal of Civil Law Studies. Publicamos a 2 columnas, con la versión en inglés de un lado y la versión en español del otro. Este es el portal de traducción que les cuento, que está incrustado en la página de la Facultad de Derecho, y que pueden consultar en cualquier momento. Ya están cargados el libro 1 y el libro 2. Estamos por cargar, no, perdón, el libro 1 y el libro 4, estamos por cargar el libro 2 próximamente. Y ahí pueden ver, si tocan es en inglés, la versión en francés, la versión en español, y la versión en inglés y francés, y en inglés y en español. Así se ve una versión, la versión original en inglés arriba y la versión en español abajo. Esta es la versión del Código Civil de Quebec que les mencionaba, que está a 3 columnas, y queremos hacer algo parecido a esto. Esta versión en español del Código Civil de Quebec la hizo Julio César Rivera con 2 traductores públicos de francés en Argentina hace unos 10 o 12 años. La versión en español obviamente no es oficial, es solamente informativa, pero la diferencia del Código Civil de Quebec con el Código Civil de Luisiana es que el francés y el inglés son lenguas oficiales, y las 2 versiones son igual de relevantes y de oficiales en ese país, en esa jurisdicción. Esto es lo que tenemos hecho hasta el momento. Como bien, acá están en la parte izquierda de este gráfico, van a encontrar todas las etapas de avance del proyecto: un primer borrador, la primera revisión, segunda revisión, comité de validación, la revista, el Journal of Civil Law Studies, el sitio web y la edición impresa. A la edición impresa todavía no llegamos, pero van a ver que el libro 1 ya está publicado en el máximo nivel, que es el del portal, y el 4 también. Ahora estamos terminando. En estos momentos el libro 2 está ya revisado, lo tiene el comité de validación, estamos esperando sus comentarios para dentro de un mes más o menos, y eso va a salir en la revista, en la edición de la revista el Journal of Civil Law Studies, en octubre de este año. Y el libro 3, que es la parte más voluminosa de este proyecto, va a salir a partir del año que viene, calculo, y es en la que estamos trabajando actualmente. Bien, fuentes de este proyecto. Hay una realidad, y esa realidad es que este proyecto no se produce en el vacío, no estamos traduciendo en el vacío. Ya hay traducciones previas del Código Civil de Luisiana, no al español, aunque parcialmente sí, como voy a mencionar en la próxima diapositiva, pero traducciones completas del Código Civil de Luisiana hay 2. Una al alemán, que la hizo el profesor alemán Markus Puder, de la Universidad de Loyola, que está en Nueva Orleans, la Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola, y la de Olivier Moneto, que ya les mencioné. A la izquierda tienen la versión en alemán, y a la derecha la versión en francés. Esto no es meramente decorativo, sino que tiene una importancia fundamental, porque cada vez que nos topamos con algún problema de traducción, yo tengo la ventaja de que ya hay al menos otras 2 versiones en otros idiomas que me orientan ante un problema de difícil resolución, y voy a ver qué hicieron en alemán y qué hicieron en francés. Por lo general, tratamos de que las estrategias que aplicamos en español sean parecidas a las del francés, y si conviene, modificamos el francés, y si no, el español se adapta al francés. Aunque obviamente francés y español tienen sus diferencias, por lo general hay muchas estrategias que funcionan bien en los 2 idiomas. Les decía que hay algunas traducciones parciales al español, y son estas, las de las concordancias. Quizás a alguno les suene estos libros. Estos son un género
textual que se empezó a publicar a mediados del siglo XIX, cuando empezaron a surgir los códigos, en el sentido moderno, después de la codificación napoleónica en 1804, algunos autores empezaron a armar comparaciones de diferentes códigos, por eso concordancias, se los ponía en diferentes columnas, para compararlos entre sí, y de esa manera inspirar esfuerzos de codificación posteriores. Acá a la izquierda tienen las concordancias de Saint Joseph, traducidas por Berlanga Huerta y Muñiz Miranda, que tienen, ahora van a ver en la próxima diapositiva, una columna dedicada al Código Civil de la Luisiana, y las de García Goyena hechas directamente en español. Acá están, esta es la manera en que van a ver que aparece el Código de Luisiana. Ahí ven en rojo la columna dedicada a Luisiana. Esto es bastante simple, de diferentes códigos, cuando tratan un mismo tema, los artículos están al mismo nivel para que uno pueda comparar qué es lo que dicen. Y esta es quizás la primera traducción al español documentada del Código Civil de Luisiana, que esta traducción se publicó en 1852, así que es la versión de 1825 del Código Civil de Luisiana, que hoy ya no está vigente, aunque hay algunos artículos que se pueden rastrear a esa época. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, les decía que para entender el sistema jurídico de Luisiana y el Código Civil que rige en este estado, es muy importante tener una perspectiva histórica. Hay un mito muy fuerte que anda dando vueltas por ahí, de que en Luisiana rige el Código Napoleón, y eso no es verdad. Luisiana tiene un Código Civil propio, publicado en 1808 y escrito entre 1806 y 1808, que tiene influencias del Código Civil Napoleón, pero no únicamente del Código Civil Napoleón, sino de otros también, del Código Napoleón, del proyecto del Código Napoleón y de muchas otras fuentes en las que no vamos a abundar porque sería demasiado largo para esta presentación. Pero hay 3 años que tienen que tener presentes para entender cómo evolucionó el derecho privado en Luisiana. 1808 fue el año en el que se publicó el digesto de las leyes civiles del territorio de Orleans, como se llamaba este territorio en esa época, escrito originalmente en francés y traducido al inglés. Y ahora fíjense lo interesante que es este estado para nosotros los traductores, que el año pasado, este año se publicó un libro de un profesor de la Universidad de Tulane, una de las 4 facultades de Derecho que existen en Luisiana, que está en Nueva Orleans, que estudia la identidad de los traductores del francés al inglés del Código de 1808, que aunque se llamaba digesto, habitualmente se lo conoce como el primer Código Civil de Luisiana. Porque esos traductores habían quedado perdidos, no se sabía quiénes eran, a través de un trabajo de archivos logró rescatar quiénes eran, qué identidades tenían, a qué se dedicaban, cómo llegaron a la traducción y cómo abordaron el proceso de traducción. Les recomiendo muchísimo este libro, se llama The Lost Translators of 1808 y The Birth of Civil Law in Louisiana. Ese es el título del libro que yo reseñé para la próxima edición del Journal of Civil Law Studies de octubre de este año. Se los recomiendo muchísimo porque es una versión de un profesor de Derecho, un doctrinario de Derecho, que ha traducido, no es traductor, pero ha traducido documentos históricos del francés al inglés. Y fíjense la importancia que tiene la traducción para entender la historia de este Estado. Desde la fundación misma del Estado, del sistema del ordenamiento jurídico de este Estado, la traducción está presente. Esta traducción de 1808 generó muchos problemas. Parece que la traducción al inglés fue muy, muy mala. Parece que a los que eligieron para redactar el código en francés eran unos juristas muy buenos y los traductores eran muy malos. Eso provocó que en el periodo entre 1808 y el siguiente código de 1825 hubiera muchos problemas en los tribunales por interpretación del código. Las versiones a veces en francés y en inglés se contradecían, entonces hubo una necesidad de volver a codificar. Se convocó a un comité de especialistas en 1823 o 24 que volvieron a codificar para arreglar los errores de 1808, otra vez en francés, y se tradujo al inglés. Este código
tenía la misma premisa que el Código de 1808. Ambos idiomas eran igual de válidos. No había una regla de que, legislativamente al menos, de que un idioma prevalecía sobre otro en caso de interpretaciones discrepantes. Sin embargo, esto es muy interesante, los tribunales sabían, y los profesionales del derecho sabían, que la versión en francés era mucho mejor que la versión en inglés. Entonces, los tribunales crearon una doctrina o una teoría de que el francés, pero en caso de un problema de interpretación, el francés prevalecía sobre el inglés. Este es un problema muy grande que afecta incluso la traducción que estamos haciendo hoy, porque muchos de los artículos que están hoy vigentes en Luisiana se pueden rastrear directa o indirectamente a 1825. Y cuando hay una discrepancia de interpretación, hay que traducir del francés, creemos nosotros, no del inglés. Esto es muy interesante. Estas son las capas que yo les contaba que hay en este código. En 1870, en el medio pasó algo inevitable, algo que no se puede obviar en la historia de Estados Unidos, que fue la Guerra Civil. Se tuvo que volver a recodificar porque fundamentalmente había que sacar del Código Civil toda la parte relativa a la esclavitud, que era muy importante y estaba vigente en Luisiana para esa época. Entonces, el código que está vigente hoy en Luisiana es de 1870. En 1870 se recodificó, pero para esa época ya Luisiana estaba totalmente americanizada, digamos, con mucha mayor población estadounidense que francesa o de descendientes de franceses, y solo se conservó el inglés. El francés desapareció. Por eso decimos que la traducción que se hizo ahora en el Center of Civil Law Studies es una retraducción del código, porque originalmente estaba en francés, después se tradujo al inglés, lo mismo en 1825, pero ya en 1870 solamente inglés. Bien. Algunas cosas sobre el estilo de redacción del Código Civil de Luisiana. Hay 5 aspectos que me interesa destacar a mí para que tengan una idea de cómo está redactado este código. Uno es los usos antiguos que hay en este código, el uso del latín, la pregunta sobre si el lenguaje del Código Civil de Luisiana es sexista, algo que yo denomino fósiles, y el diseño. Vamos a los usos antiguos. Esto es bastante complicado. Como les digo que hay algunos artículos que se pueden rastrear a 1825, estamos haciendo una operación de interpretación con 200 años de diferencia. Entonces, muchas veces, palabras que están ahí en el texto no las podemos interpretar a la luz de los significados actuales, sino que hay que ver a qué se refería hace 200 años. Este es un ejemplo muy interesante con el que me topé en el artículo 1732. Vi el uso de la palabra arrest there y dije, wow, the defendant in the action of rescission may arrest it. Arrest the action of rescission. No me sonaba, la verdad es que pensé que era una influencia del francés, como en 1825 era un original francés traducido al inglés, dije, bueno, voy a ver el francés que decía, a ver si es un falso amigo. Entonces veo que usan en francés arrêter, y dije, es una mala traducción, es un falso amigo. Estaba seguro de que este era el caso. Sin embargo, esto también es muy interesante, un dato que les paso a todos los colegas traductores que quieran relacionarse con Estados Unidos. Los profesionales que más cerca están de nosotros en Estados Unidos, fuera de los traductores obviamente, en las facultades de Derecho, no son los profesores de Derecho, sino los bibliotecarios jurídicos, que son personas interesantísimas. Acá en LSU teníamos, yo creo que a uno de los mejores bibliotecarios en Derecho Comparado, Derecho Internacional y Derecho Extranjero del país, Seth Prostoff, con quien tengo el gusto de ser amigos, y con él hablaba sobre estos problemas, y cuando yo le dije, che, acá tengo un falso amigo de francés, me parece, porque arrest an action of rescission no me suena, no coloca. Me dice, no, guarda que este es un uso antiguo de la palabra arrest. Estás traduciendo un texto de hace 200 años. Arrest quiere decir suspender, en ese sentido. Digo, wow, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces fui al diccionario de Oxford, el diccionario histórico, y esa definición está ahí. Fíjense la definición 6, el punto 6, in law, arrest of judgment, stay of proceedings after a verdict for the plaintiff of the crown. Stay of proceedings, suspensión del proceso. Fácil. Pero a su vez muy difícil, porque si uno no tiene a alguien que le diga o que le indique para dónde ir, se hace muy difícil. Por eso les decía, los bibliotecarios jurídicos en Estados Unidos están muy formados. Este en particular, con quien yo tenía el gusto de interactuar acá en LSU, es un abogado que se dedicó
a la tarea de bibliotecario, pero es abogado, tiene título de abogado, no es simplemente... En Argentina los bibliotecarios no están especializados en el ámbito del derecho, no tenemos bibliotecarios especializados. Acá sí. Y van a ver que hay muchísimos bibliotecarios que escriben sobre traducción, les interesa mucho la traducción, así que por eso le digo que son los bibliotecarios jurídicos son nuestros grandes aliados. Así que si en algún momento este amigo mío llega a visitar Argentina, ya le dije que tiene que dar un curso para los traductores públicos en el Colegio de Traductores, porque los problemas con los que ellos se enfrentan son muy parecidos a los que nos topamos nosotros. Para que se dé una idea, este bibliotecario con el que yo interactuaba escribió un artículo hace 2 o 3 años sobre las críticas a las primeras traducciones de códigos civiles americanos al inglés, porque a partir de la construcción del Canal de Panamá, por parte de Estados Unidos se interesó en el derecho privado de Latinoamérica. Entonces se encargó el Departamento de Estado muchas traducciones de códigos civiles del español al inglés. Y se podían distinguir en ese momento 2 vertientes, los que usaban el lenguaje del common law y los que usaban el lenguaje del civil law. Esto que yo les decía. Obligación solidaria, algunos traducían joint and several obligation y otros solidary obligation. Ahí hubo 2 grandes camadas de traductores que tradujeron siguiendo métodos diferentes. Bueno, este bibliotecario hizo un raconto de todas esas traducciones y todas esas críticas, y eso está en un artículo que les recomiendo muchísimo, que está en el Journal of Civil Law Studies, en el último número, no, en el anterior, en el que se pone en comparación ambos enfoques de traducción y las suposiciones desde el punto de vista del derecho comparado que tenían quienes hacían estas traducciones. En fin, esto como paréntesis. Otro de los rasgos importantes de este texto es el uso del latín. Es un código tradicional. Yo les decía que uno de los grandes mitos que hay es que este código es una copia del Código de Napoleón, y eso no es verdad. Marcelo, tengo una pregunta, porque veo que estamos un poco ya llegando a la hora. ¿Tengo un poco más de tiempo? ¿No hay problema? Sí, no te preocupes. Dale nomás. Buenísimo. Cualquier cosa avísame. Sí. Estamos por la mitad, más o menos. Entonces, el latín en este código es muy importante porque, les decía, esto es uno de los casos en los que uno ve que esta no es una copia del Código de Napoleón, porque el Código de Napoleón, una de las premisas de la Revolución Francesa era que el ciudadano tenía que comprender el derecho sin la mediación de abogados, y para eso se necesitaba que el lenguaje del código fuera lo suficientemente claro para que cualquiera pudiera entender. Aunque esto está discutido, porque incluso Portalis, que es uno de los principales redactores, el principal redactor del proyecto del Código Civil Napoleón, del Código Napoleón, él decía: miren que no nos podemos librar de los abogados. La función del abogado es muy importante, hay que escribir con claridad, pero esto no va a hacer que nos libremos de los abogados. Pero una de las premisas del Código Napoleón era usar el francés y no el latín. Entonces, en el Código Napoleón original no van a encontrar latín, no hay latinismos. En este código sí, porque, ya les digo, el Código Napoleón es solo una de las inspiraciones que tuvo este código, no fue la única. Entonces, van a encontrar un montón de términos como mutatis mutandis, inter vivos, mortis causa, intestato, etc. Ahora les voy a mostrar en la parte de ejemplos de traducción qué hicimos con todo esto. Otro de los rasgos de este código es que algunos han criticado el lenguaje sexista que utiliza este código. Es un código tradicional, un código civil tradicional, que sería equiparable al de Vélez. Es el primer código de América, el Código Civil de América. Y yo no diría que es un código civil sexista, sino que más bien se inscribe en un paradigma diferente, en el que el masculino es el género no marcado. Entonces van a encontrar frases como esta, en las que he, his, him se usan como genéricos, no en referencia a varones en particular. Esto afecta a la traducción porque obviamente nosotros lo que estamos haciendo es reproducir este paradigma en español. No estamos haciendo una traducción activista desde este punto de vista, convirtiendo el lenguaje del Código Civil de Luisiana en un lenguaje no sexista, no binario, cualquiera de esas tendencias que están en discusión estos días. Algo muy importante de este código, que tiene tantas capas, es algo que yo llamo fósiles. Hay títulos que están derogados, pero que sin embargo siguen estando ahí y los tenemos que traducir. Un traductor, Ricardo Chiesa siempre dice, al traductor le pagan por traducir cada vez que alguien le nombra esto de la imposibilidad de traducción, que es una cosa muy filosófica y literaria. Ricardo dice, al traductor le pagan por traducir, tiene que traducir,
Y este es uno de esos casos, yo creo que también, ¿no? Tenemos estos títulos que están derogados, este de Of Master and Servant está derogado desde hace 100 años, pero está el título ahí. Entonces, ¿cómo traducimos Master and Servant? O Of Corporations, que también el título 10 de esto es el libro primero, sigue ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo traducimos? Bueno, acá mantenemos un enfoque histórico. ¿Por qué? Lo que pasó con Master and Servant es muy, muy interesante. Les conté que en 1808, 1825, 1870. El cambio fundamental entre 1825 y 1870 es que en el medio se produce la guerra civil y la abolición de la esclavitud. Of Master and Servant, antes de 1870, es decir, en 1825, se refería al señor y a los siervos, o al señor y al amo y a los esclavos. En 1870, cuando esa parte cambia, esta no se deroga, sino que se vuelve a aprobar, se modifica, se produce un cambio semántico en las mismas palabras. Master and servant siguen ahí, master pasa a querer decir algo así como jefe, señor también conserva ese significado, con señor ha pasado algo parecido, un cambio semántico parecido, y servant ya no se refería a los esclavos, sino simplemente a los siervos o sirvientes, y después incluso tuvo el significado de empleado, de baja calificación, obreros. Entonces, bueno, ¿cómo abordar esta traducción? Acá cortamos por lo sano y dijimos, esta variación de significado en Master and Servant pasó también en señor y siervo. Siervo es una palabra polisémica que ha tenido ambos significados tradicionalmente en español, siervo como sinónimo de esclavo, pero siervo también como sinónimo de sirviente o de persona que está asignada a otra y trabaja por una paga baja para esa persona. Entonces nos aferramos a la traducción que aparecía en esas concordancias que yo les mostré, las concordancias de Berlanga Huerta, que Berlanga Huerta estaba traduciendo el código 1825, pero traduce esta parte como del señor y de los siervos, y lo mantuvimos así. Y la corporación es lo mismo. Corporación no es un término que reconozcamos como propio en el discurso jurídico actual, salvo quizás en Puerto Rico. Pero corporación antiguamente tenía el mismo sentido de corporation como personas jurídicas en general o sociedades. Otra cosa muy interesante es lo que hicimos con los títulos. Son pequeñas minucias, pero que como traductores nos interesan. Tradicionalmente los códigos civiles empezaban los títulos con la preposición del o de, y en inglés el código de 1808, de 1825 y 1870 empezaban con of. Pero en las modificaciones que se empezaron a dar en los años 80 empezaron a sacar el of, que no suena, se ve muy natural en inglés, y dejaron Master and Servant, o el equivalente, ¿no? Esa no se modificó, quedó así, pero voló la preposición, digamos. Nosotros la dejamos, la conservamos en español, porque como creemos que el Código Civil de Luisiana es un código que se inscribe en una tradición anterior a este movimiento de sacar las preposiciones de los títulos, que es el paradigma en el que está escrito el Código Civil argentino actual, el Código Civil y Comercial, conservamos la preposición. Entonces, una de las cosas interesantes desde el punto de vista del diseño, del estilo de este código, es que cuando ustedes ven la edición de West, que es la de Thomson Reuters, de Luisiana, ven esto. Esto es el Código Civil. Y esto para nosotros no es un Código Civil. Nosotros no reconocemos esto como un Código Civil. Nos parece raro. Un Código Civil, para los que estamos formados en la tradición continental, se parece más a esto. Este de la izquierda es el Código Civil de México y el de España. Y ven que tanto México como España utilizan la preposición de en los títulos, y por eso también lo mantuvimos. Entonces, esta edición se parece a algo diferente. Ahí estaba viendo que pusieron una pregunta en el chat, la vemos al final. Algo diferente. Al principio yo no me podía dar cuenta de qué era, pero después, especialmente cuando cursé las materias en el LLM, la maestría en Derecho Comparado, vi de dónde venía esto. Este es el Restatement of Contracts, Second, que es lo que se utiliza para estudiar contratos en las facultades de Derecho de Estados Unidos. Ustedes saben que Luisiana es una jurisdicción mixta, con una fuerte impronta de derecho continental, civil law, rodeada, una isla de civil law, una isla de derecho continental, rodeada por common law. No solo rodeada, sino casi invadida, porque lo único que es
continental civilista en Luisiana es el derecho privado. El derecho federal, que se aplica en este estado como en cualquier otro estado, es totalmente del common law y la estructura de los tribunales es del common law. Entonces, esa influencia se ve todo el tiempo. Todo el tiempo el common law permea en la realidad de la tradición civilista de este estado. Entonces, no voy a abundar demasiado en qué son los restatements. Como traductores es probable que alguna vez hayan tenido que traducir algo de esto o sepan lo que es, pero básicamente lo que les digo es que en una época se pensó que Estados Unidos podía llegar a codificar su derecho privado y juntó a fundamentalmente profesores, abogados y jueces para que armaran un proyecto de código civil. Esos proyectos nunca prosperaron, pero terminó surgiendo algo que se llama los Restatement of Contracts. Esto de to restate the law, lo que quiere decir es algo así como volver a decir. Lo que hacen estos documentos, hay de torts también y de otras áreas del derecho, no es decir qué es el derecho, no es crear derecho, no son documentos legislativos, son documentos doctrinarios, hechos fundamentalmente por académicos, sino más bien tomar las reglas que están en los casos y sistematizarlas. Esa es la idea. Entonces, si ustedes ven la estructura de los restatements, es más parecida a cómo se ven ahora el Código Civil de Luisiana, que tiene cross-references o referencias cruzadas, comentarios del editor y comentarios de la revisión o de la época en que se modificaron, en fin. Entonces, esto acá hemos tomado una postura un poco polémica, por la que podemos ser criticados, y por la que se nos puede decir que estamos haciendo una traducción activista, y yo no estaría en desacuerdo, estamos haciendo una traducción activista porque estamos promoviendo la causa del derecho continental en Luisiana. Entonces estamos traduciendo esto que está acá, ¿no? La versión de bolsillo de Basser, que es un profesor de acá, aparece publicada de esta manera. Se sacan todas esas referencias cruzadas, se sacan los comentarios, porque no son la ley. Hay un debate doctrinario en este estado sobre si tienen valor normativo o no. Entonces, incluso nosotros no estamos traduciendo los títulos de los artículos, porque también hay un debate sobre el valor normativo de los artículos. Así que estamos tratando de hacerlo lo más parecido a un código civil tradicional que creemos que funciona bien con el fin de la traducción y los destinatarios. Y esto tiene muchísimo que ver con el enfoque de la teoría de la traducción. Yo les decía que yo creo que el enfoque que mejor explica lo que estamos haciendo, para eso sirve la teoría de la traducción, para orientar las estrategias que uno elige y para explicar lo que hace un buen traductor, es el funcionalista, que tiene en cuenta la situación comunicativa y esta supuesta neutralidad del traductor. Siempre se dice, los traductores en general no somos muy amigos de estos valores, ¿no? Pero en el mundo de los abogados sí, el traductor tiene que ser neutro, el traductor tiene que estar apegado a la letra de la ley. Nosotros sabemos que una traducción que sirva no siempre tiene que cumplir con esos requisitos y muchas veces necesitamos apartarnos de la letra, fijarnos en el espíritu de la ley o en otras cuestiones. Entonces, con esto que les conté, ¿es neutro el traductor si no está traduciendo los comentarios de las revisiones, las referencias cruzadas y los títulos del artículo? Yo creo que no. Y vamos a ver el valor que tiene la creatividad en la traducción jurídica, que obviamente la traducción literal sabemos, esto hay que remarcarlo más cuando uno interactúa con abogados, pero que la traducción palabra por palabra, que fue el modelo durante siglos de la traducción jurídica, no sirve, es ineficaz. Entonces hay que plantearse qué es lo más eficaz para lograr que la traducción sea buena y que sirva a su propósito. Bueno, hay que, según Vermeer, el profesor Vermeer, hay que verlo esto desde el punto de vista de la función y la situación comunicativa. ¿Qué pretendemos lograr nosotros con esta traducción y en qué contexto lo estamos diciendo? Y ahí vuelvo a las diapositivas que vimos al principio, ¿no? ¿Para quién lo estamos diciendo? Ya les conté. ¿Y para qué? El enfoque no es meramente lingüístico, sino que la traducción, creo yo, tiene que abordarse como un fenómeno más complejo y comunicativo. Para esto es esencial entender que hay una diferencia en la función, un cambio en la función de la traducción y el documento original. El original es un documento que tiene una función normativa, es la ley, nuestro documento no es la ley. Eso creo que cambia. El funcionalismo siempre ha sido muy discutido porque, especialmente en el ámbito del derecho, porque la idea que subyace en las críticas del funcionalismo es que hay una manera de traducir, y eso no es verdad. Hay una manera de traducir si uno informa, hay una manera de traducir si uno está traduciendo para que ese texto sea la ley. Las diferencias quizás a veces son mínimas, pero no quiere decir que no las haya.
Nord le agregó la profesora Cristiana Nord le agregó a esta idea de función la de lealtad, ¿no? Porque el funcionalismo se lo criticó por decir, bueno, si el texto original es meramente una sugerencia, ¿qué relación hay entre el texto traducido y el original, ¿no? Entonces se agrega esta noción de lealtad, no de literalidad, sino de lealtad. La traducción, como dije, no es natural ni transparente. Yo mismo les estoy revelando acá cuáles son las cosas, los argumentos y las teorías que subyacen en esta traducción. Este es un producto específico de la actividad del Center of Civil Law Studies. Y todo esto influye en las estrategias y los enfoques de traducción que estamos haciendo. Yo creo que nunca terminé de entender mejor estas posturas traductológicas de teoría de la traducción que con esta traducción. Porque en general, cuando uno traduce para clientes privados, hay ciertas cosas que son bastante común entre todos los clientes privados, ¿no? Pero al traducir una obra académica de este tipo, estas cosas se las tiene que plantear. Y las estrategias que tiene a mano cuando uno se encuentra con una falta de equivalencia, por ejemplo, uno tiene que tomar una decisión en función de la postura teórica o traductológica que tenga. Y vamos a ver por qué la traducción jurídica es una actividad creativa. Entonces yo creo que en este caso en particular, que estamos traduciendo un texto legislativo, un código civil, del inglés al español, un enfoque funcionalista exige precisión, brevedad y elegancia en el estilo civilista. Que esto es algo que cuesta a veces acá porque la influencia del common law es muy grande y muchas veces le echamos la culpa al common law por la redacción de ciertos artículos y ahí tratamos de llevar la versión a que sea lo más civilista posible. Dentro del enfoque funcionalista hay algo que es el encargo de traducción, el translation brief, que es qué nos pide el cliente. Y la situación comunicativa es que yo estoy traduciendo para el Center of Civil Law Studies y el director es quien me encarga esto, y él es quien me pone estas directivas que mencioné: no traducir los títulos de los artículos, traducir los títulos de los libros y de las secciones con la preposición de por la razón que les di antes, no traducir los comentarios que sí aparecen en la versión de Thomson Reuters, y seguir la versión francesa. Ahí tengo un gazapo, no me di cuenta de que está mal escrito, cuando corresponda. Cuando hay una divergencia con 1825, con el código 1825, seguimos la versión francesa. Esto puede ser considerado un enfoque heterodoxo de traducción, porque uno diría, bueno, ustedes tienen un texto original que es el inglés, eso es todo. Pero acá digo que tiene que ver el enfoque del derecho comparado y el enfoque jurídico, porque cuando hay una discrepancia entre el francés y el inglés, los tribunales, por una regla jurisprudencial que sentaron los tribunales, siguen la versión francesa, no la versión inglesa. Entonces, es importante que nosotros, cuando veamos algo que discrepa de la versión francesa, vayamos al francés. Vamos a ver 6 ejemplos de traducción para que vean cómo toda esta teoría que mencioné hasta ahora, y espero que en 10 minutos podamos liquidarlo esto, o 15, así tenemos media hora de preguntas, o lo que quieran. ¿Cómo bajamos toda esta teoría a la práctica? ¿Cómo se ve reflejado esto? En el uso del latín, la buena influencia del francés, el estilo del common law, los casos de falta de equivalencia, las ambigüedades y los errores del original. Bien, el uso del latín, les dije que, como tenemos esta idea de que los códigos civiles enmarcados en la tradición napoleónica le hablan al ciudadano, y una perspectiva de lenguaje claro exige un tratamiento diferente de los latinismos, los estamos volando siempre que podamos. Sin pérdida de sentido, obviamente. Por ejemplo, mutatis mutandis es facilísimo de reemplazar por según corresponde, y no hay ninguna pérdida de sentido, no hay ninguna pérdida de matiz, no se pierde nada. Esto se podría dejar, aunque mutatis mutandis no es tan utilizado en el español jurídico argentino o en el español jurídico en general, se podría dejar, pero no creemos que en función de los destinatarios a los que apuntamos convenga dejarlo. Una cosa que tengo que aclarar del francés es que recuerden que este texto está redactado en inglés civilista, y lo que tradicionalmente estudiamos en la carrera de traductor de la falta de equivalencia entre los latinazgos que se usan o latinismos que se usan en inglés y en español no se aplica tanto en este caso, porque eso pasa cuando uno habla del inglés del common law. Acá estamos hablando del inglés del civil law, y esos latinismos bien podríamos aplicarlos nosotros, como intervivos que usamos también, mortis causa. Esos podríamos usarlos, pero no los usamos por los que ya les comenté. Bien, un ejemplo nada más cortito de esto que les decía de
que estamos parados sobre hombros de gigantes. Esta idea, ¿no? de que es una idea tomada de que la ciencia avanza porque uno solo no es el que logra el avance, sino que a partir de lo que otros hacen, uno se sube a los hombros de los otros y ve más lejos, y así sucesivamente. Al tener dos versiones de este código traducidas, uno puede ver soluciones mejores. Fíjense lo que pasó con este caso. Cuando estaba traduciendo del inglés al español, este artículo tenía en la última parte esta cláusula de without a special provision to that effect. Y lo traduje literalmente, sin disposición especial al efecto. Cuando voy al francés, que siempre lo hacemos, veo que ellos habían traducido de plein droit. Digo, esto también lo podemos decir. Y acá está la ventaja que tenemos entre el francés y el español, porque tenemos una mayor similitud. Esto también se puede hacer, se entiende igual, tiene el mismo efecto y es elegante desde el punto de vista civilista. Entonces, de pleno derecho, que tiene el mismo sentido que sin disposición especial de efecto, y de paso lo hacemos más corto. Este es un ejemplo de los muchos que hay de cómo el francés influye en nuestra traducción. Esto que les decía de que Luisiana es una jurisdicción rodeada por el common law, o una isla rodeada por un océano de common law, como han dicho algunos autores, se manifiesta en algunos casos en terminologías extrañas, como por ejemplo affirmative duties, que es un término perfectamente comprensible y usado en el common law, pero no en el civil law en inglés. Esto, si yo lo hubiera traducido de manera literal, como deberes afirmativos, habría sido un error, porque no quiere decir nada de eso en español. Las affirmative duties son equivalentes a las obligaciones de hacer. Y este es un problema del Código Civil de Luisiana, porque las obligaciones de hacer en el Código Civil de Luisiana son obligations to do, tan simple como eso. Y ahí lo que tendría que decir es obligations to do, no affirmative duties. Entonces lo traducimos sin problemas a obligaciones de hacer, porque sabemos que ese es el equivalente funcional en el derecho continental. Este problema de duties aparece bastante seguido en el código, y fíjense que este artículo, que equivalía al artículo 30, creo que era del Código Civil de deberes de personas, todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, aparece acá con all natural persons enjoy general legal capacity to have rights and duties. No son derechos y deberes, sino derechos y obligaciones, lo que tradicionalmente se dijo toda la vida en el derecho continental y en los códigos civiles. Entonces traducimos sin ningún problema obligaciones, not duties. Fíjense también otro caso de contaminación terminológica. Lo que nosotros conocemos como prescripción adquisitiva, ese modo de adquisición del dominio, que está en todos los códigos civiles, dentro del campo de los derechos reales, en inglés se parece mucho a la institución de adverse possession. Y fíjense que acá meten un término, adverse possessor, y en realidad no habría por qué, porque esto es lo que nos dije. Otra cosa del estilo civilista del inglés de Luisiana, prescripción adquisitiva es acquisitive prescription, tan simple como es. Entonces traducimos prescripción adquisitiva sin ningún problema. Este es otro caso interesante para ver cómo influye el derecho comparado en esta traducción. Este ejemplo lo puse en el seminario que les conté que di en la Suprema Corte de Luisiana para abogados de Luisiana, y este bibliotecario, Seth Brostoff, amigo, cuando vio esto me dijo, no, este no es una verbosidad, no es un caso de verbosidad sin sentido, como yo puse, sino que tiene un sentido muy complejo, porque fíjense lo que dice este artículo. For purposes of this article, a person is 23 years of age or younger until he attains the age of 24. Para nosotros es obvio que uno cumple 24 años, tiene 24 años cuando los cumple, no antes. Bueno, parece que hubo casos en Luisiana en los que se litigó porque hay una regla en el common law inglés antiguo que decía que la persona se la consideraba que tenía los años que cumplía el año siguiente unos meses antes de cumplirlo. Entonces, este artículo en realidad es uno de esos casos de, como se dice en inglés, del common law, de remedial statutes. ¿Sí? Una ley, una disposición legislativa que viene a arreglar, a poner un parche en algo que están haciendo los casos. Pero bueno, lo que yo quería decir con este ejemplo era que incluso cuando el texto, cuando el original nos parece que no tiene sentido, tenemos que traducir igual. Ahora, fíjense que no todo es invasión y contaminación del common law. Hay casos en los que la mención de terminología del common law está justificada, y este es un caso en el que está justificadísimo.
la inserción del common law. Barred by a statute of limitation or repose, or by a law of prescription or preemption. ¿Por qué utiliza la terminología del common law por un lado y la terminología del civil law por otro lado? Porque Luisiana es la única jurisdicción civilista de tradición continental o de base romano-germánica de los Estados Unidos, y acá, lo que se conoce como statute of limitations, y en el resto de Estados Unidos, en el common law, se llama prescription, lo que nosotros conocemos como prescripción, y la preemption es la caducidad, que en el common law se conoce como repose. Entonces, ¿qué está haciendo el original en este caso? Le está hablando a los estados, porque esto es del libro 4, y tiene que ver con lo que se conoce como conflicto de leyes, ¿sí? Cuando hay reglas de reenvío entre diferentes estados. Entonces, este artículo lo que quiere es cubrir ese concepto jurídico tanto y utiliza la terminología del common law y del civil law. Esto está totalmente justificado. O sea, ¿a qué voy con esto? No hay que criticar el original en este caso porque tiene un sentido jurídico. Ahora, el tema es que en español esa diferencia no la podemos marcar porque nosotros no tenemos en español un lenguaje del common law o de algo parecido en español y uno del civil law. Nosotros traducimos el common law con terminología del derecho continental. Entonces solo tenemos prescripción y caducidad, no podemos inventar otra cosa. Ni tiene sentido que lo inventemos, porque con prescripción y caducidad abarcamos todos estos casos. Bien, casos de no equivalencia no hay muchos en este código porque, como les dije, este es un código en inglés, pero un código civilista, un código de la tradición continental. Entonces, vamos a encontrar equivalencias en muchos casos. La dificultad no viene por ese lado en esta traducción. Sin embargo, en el artículo 477 me topé con este problema de bond for deed contract. Es decir, un contrato en el que se cambia un bond por un deed. Eso es lo que tienen que figurarse. Entonces, bueno, voy a ver qué es esto. Yo no conocía esta terminología. Esto es sobre la manera de adquirir el dominio, la propiedad sobre bienes. Y veo que era un contrato por el que el vendedor conserva la propiedad del bien hasta que el comprador le paga todas las cuotas del precio. Una especie de préstamo, una venta con un préstamo, ¿no? Con una garantía real sobre el bien. Entonces traduje de esta manera porque estaba estaba eligiendo la misma estrategia de traducción que eligieron los colegas de francés, es decir, una perífrasis explicativa para lo que pensaba que era un caso de equivalencia, porque pensé que no había algo así en nuestro derecho. Pero después pensando a lo mejor, digo, tiene que haber una manera en que alguien quiera vender algo, le venda algo a otro, pero conserve el dominio hasta que el otro termine de pagar. Tiene que haber alguna sentido. Entonces, ¿qué hice en este caso? Tengo la ventaja de tener este comité de validación, en el que tengo gente que es especialista en estos temas, le escribí en particular al especialista de contratos, Andrés Sánchez Herrero, y le digo, le paso el artículo, le describo de qué se trata, y me dice enseguida, eso es un contrato de compraventa con pacto de reserva de dominio. Esto es lo que a los traductores nos encanta encontrar, porque cuando tenemos un caso de equivalencia, tac, lo encontramos perfecto. No siempre pasa esto. Cuando traducimos del common law, esto no pasa casi nunca o pasa muy poco. Pero recuerden que acá estamos traduciendo del civil law al español, del derecho continental. Entonces, esta idea de siempre en los textos sobre traducción jurídica se habla de que uno de los problemas que tiene la traducción jurídica, inglés y español, es que no solo estamos traduciendo idiomas, sino sistemas. Sistemas no, tradiciones. Y a veces es verdad, pero a veces no. En este caso estamos traduciendo diferentes idiomas, diferentes ordenamientos jurídicos, pero que pertenecen a la misma familia o tradición jurídica, el civil law o el derecho continental. Entonces, esto tenía un nombre, lo encontramos, lo pusimos, y también vamos a cambiar el francés, que el francés decía algo así como un contrato en el que por el que se estipulan pagos escalonados, ¿no? Que también es una traducción, una perífrasis explicativa. Acá teníamos otro, que este sí lo encontramos y no tenemos. Luisiana es un estado particularmente conservador que se opuso mucho a la legalización del matrimonio homosexual, y esa oposición se plasmó en el Código Civil, y por más que no tenga ningún valor, porque hay una sentencia de la Corte Suprema que dice que lo que digan los estados respecto a este tema no vale nada, porque hay derecho federal que está sobre el derecho estatal en estos casos. Pero bueno, el Código de Luisiana, cuando se veían venir toda esta
ola de activistas en favor del matrimonio igualitario, intentaron proteger el matrimonio a través de artículos, ¿no? Entonces, una de esas protecciones fue la creación, perdón, esto tiene que ver con el divorcio, no con el matrimonio homosexual, pero es lo mismo. Fue parte de del mismo movimiento de modificación del código, de reforma del código. Como es un Estado conservador que está en contra, en general, del divorcio, se creó lo que se llama covenant marriage, que es simplemente un matrimonio con régimen de disolución calificado, así lo tradujimos nosotros. Ahora, las características de ese régimen, ¿cuáles son? Bueno, no tiene ningún sentido aclararlo. Se podría poner una nota del traductor, todavía lo estoy pensando. Por ahora lo publicamos así, quizás lo ponemos. El covenant marriage está definido en una ley especial y los requisitos, básicamente los cónyuges se prometen entre sí no divorciarse. Y si se quieren divorciar, tienen que ir por un proceso mucho más complicado que el proceso normal. En realidad lo que querían los legisladores de Luisiana era que este no se pudiera disolver, pero constitucionalmente era imposible eso. Entonces lo complicaron un poco más. Ese es el covenant marriage. El covenant es la idea esa de que se prometen que no se van a divorciar. En fin, lo tradujimos como matrimonio con régimen de disolución calificado porque no encontramos un equivalente y creemos que es bastante transparente esta idea. Bien, ambigüedades. El problema de la ambigüedad. Este es un tema que a mí me interesa muchísimo. Creo que tiene que ver con una discusión de poder del traductor en el fondo. Se suele decir que el traductor tiene que replicar en el discurso del derecho, tiene que replicar las ambigüedades que existan. Cuando hay una ambigüedad en el original, hay que replicarla en la traducción. Bueno, eso como premisa general puede estar bien, pero a veces no es posible. Yo no creo que siempre se deba replicar esa ambigüedad. Creo que depende del contexto y del caso en particular. Pero hay casos como este, en el que la ambigüedad que existe en el original es imposible de replicar en español porque por una característica gramatical del idioma no se puede. Entonces, este caso tiene que ver con el desconocimiento de la paternidad, y lo que dice el original es que el plazo de prescripción comienza a correr desde el día en que el marido, the husband, knew or should have known that he may not be the biological father. Entonces, ese may not ya sabemos que es un modal verb que hay que evitar, porque es problemático, puede querer decir podría no ser o no podría ser. En fin, nosotros acá entendimos que es podría no ser, no podría ser, que sería imposible que fuera, no que está la duda. O sea, las dos interpretaciones posibles son, está la duda, desde que le nació la duda de que él sería el padre, o desde que él tuvo la certeza de que no era el padre. Tiene consecuencias importantes. En fin, nosotros entendemos que podría no ser. Hay que resolverlo. Como traductor, acá uno no puede decir, no, mantengo la ambigüedad. Bueno, ¿cómo la mantienes la ambigüedad? No hay en español forma de replicar esto. Acá hay otros ejemplos del uso de may not, en este caso como prohibición. No puede exigirle al vendedor. Simplemente para mostrar que no hay un camino, un parámetro, un modelo en el uso de may not en el código. Otro de los mitos es que la traducción jurídica siempre tiene que replicar palabra por palabra el original, y muchas veces resuenan algunos profesores de traducción esas palabras de García Yebra, de Valentín García Yebra, que decía, el traductor tiene que traducir lo que dice el original, nada más que el original, y solo lo que dice el original. Bueno, no. Una buena traducción no es eso. Y él mismo no lo hacía en sus traducciones, él fue un gran traductor. Pero esto es difícil de decir en ámbitos que no sean de traductores, porque tiene que ver con el poder. Sí, ¿el traductor puede poner algo que no estaba en el original? Sí, puede hacerlo. Y no está faltando ni al espíritu de la ley, ni a la literalidad de la ley, ni lo que sea. Este es un ejemplo muy, muy irrelevante, pero a su vez importante. Fíjense que el original dice, because of a privilege, pledge, mortgage, or security interest. El problema acá, este es un error muy típico que conocemos todos los traductores jurídicos, es que todo lo que se menciona antes del or, privilege, pledge, mortgage, son tipos de security interest. Así que acá hay que agregar, para no perpetuar un error,
la pequeña palabra otra, ¿sí? Porque privilegio, prenda, hipoteca son tipos de garantía, así que hay que decir u otra garantía, no una garantía, ¿sí? Así que bueno, corrí un poco al final, terminamos haciendo un poco más de una hora. Con esto llegamos al final, les agradezco mucho por la atención y acá tienen mi mail y mi Twitter por si quieren seguir en contacto. Marcelo, no sé cómo querés que nos manejemos ahora, o Juan. Ahora sí, a ver si me escuchan. Sí, ahora Perfecto. sí. No podía desactivar no podía desmutearme. Buenísimo. Bueno, si te parece bien, tenemos un rato, así que si tenemos, ¿Se hay creo que es preguntas? un gran momento para hacer preguntas. Bueno. Yo quiero decir algo antes. Perdón, ¿querés que deje de compartir pantalla, Marcelo? Sí, dale, por favor. Sí, yo, bueno, antes de pasar a las preguntas, sí que un comentario mío. Calculo que muchos colegas compartirán, pero yo básicamente estoy bastante fascinado con todo este trabajo que vienen haciendo. Ya te lo había dicho ya desde hace un tiempito, y bueno, quería compartir, digamos, esto con todos los colegas que están acá presentes. Con Mariano nos conocemos de hace un tiempo y ya sabemos que es un gran profesional, y hemos trabajado juntos ya también en la docencia, en realidad no en la traducción, pero bueno, yo quería compartir, digamos, con los compañeros de la comisión y con todos los colegas, digamos, mi propia fascinación por todo este gran laburo que están haciendo, y obviamente felicitaciones por eso. Muchas gracias, Marcelo, la verdad es que lo aprecio mucho y creo que una de las cosas interesantes que tiene contar esto que estoy haciendo acá es que, no lo dije en la presentación, pero en el fondo estaba presente esto, ¿no? ¿Qué hace un traductor público traduciendo el Código Civil de Luisiana? Bueno, me parece que es algo que está buenísimo que se difunda, el proyecto es espectacular, está muy bueno, yo me estoy divirtiendo mucho, creo que va a tener un impacto en la doctrina hispanohablante. Y ya ven que en el equipo de traducción somos 3 traductores públicos, estamos yo, Natalia, María Natalia Resónico, que es mi esposa también, y Ricardo Chiesa. Y también tenemos un montón de gente que viene del palo del derecho. Y me parece que es una buena combinación del mundo académico y la traducción pública. Por lo general, este tipo de traducciones suelen caer en manos de no traductores, sino de académicos que traducen. Así que me parece que está bueno que compartamos esto entre colegas. Los que quieran, si pueden prender las cámaras, así veo a alguien, porque si no es difícil Sí, a ahora veces. estamos viendo nombres solamente. Ahora Sí. había dos preguntitas en el chat y después les habilito el micrófono. Bueno, ya hay alguien que te compromete para la otra charla, ¿Así? la que se deriva de esto, así que ya te tomamos la palabra. Una pregunta que acá en el chat dice, ¿hay muchas diferencias entre los códigos de los demás estados con el de Luisiana? ¿Cuáles son esas diferencias? Un poco ya lo habías contestado, digamos, durante A la ver, presentación. la traducción diferencia entre la traducción, entre los códigos, perdón, de los otros estados de Estados Unidos y el de Luisiana, ¿esa es la pregunta? No lo aclara. Vamos a hacer algo más simple. Sí, ahí dice Les voy a que. habilitar. Sí, ¿Sí dice? sí, si quieres habilitar para que hagan Habilito el comentarios. micrófono. Sí. Denme un segundo. Listo, Gabriela, podés habilitar el micrófono ahora para Sí, hacer la ¿cómo pregunta. estás? Hola. Sí, no, Hola, mi Gabriela. pregunta era esa, ¿cómo estás? Primero, felicitaciones por la charla, excelente. Gracias. No, de nada. Claro, si entre todos los demás códigos hay similitudes, ¿Te referís a digamos, los códigos de los de los estados? otros estados de Estados Unidos, sí, sí, correcto. Bien. Bueno, lo interesante de tu pregunta es entender que hay códigos en los otros estados. Por ejemplo, hay algo que se llama Código Civil de California, pero no tiene nada que ver con los códigos de la tradición continental o de base romano-germánica. Son más bien compilaciones de leyes que los pusieron bajo el nombre de código, pero no son un código como los entendemos nosotros, con esta organización en libros, con generalmente una parte general, una pequeña parte general, una parte dedicada a los derechos reales, otra parte a familia y sucesiones, etc. No son así, son otra cosa, son compilación de leyes del common law. Entonces, desde ese punto de vista, es totalmente diferente
el Código Civil de Luisiana con el de los otros estados. Nada que ver. Ahora, hay algo muy interesante de lo que yo me enteré cuando vine a esta universidad, que es que en el siglo XIX hubo un debate en el estado de Nueva York por implantar en ese estado el derecho continental, y hubo una discusión, un proyecto que avanzó muchísimo para que Nueva York tuviera un código civil, el proyecto del Código Civil de Nueva York, que está ahí, y no se aprobó por esto. O sea que eso quizás habría cambiado la historia, y ese a su vez es un documento muy interesante que los traductores deberíamos conocer y deberíamos tener en nuestras bibliotecas, porque es fuente también de lenguaje civilista en inglés. Ese código sí se parecía a lo que es el Código de Luisiana, el Código de Argentina, el Código de Colombia, pero nunca se aprobó, así que no Entonces, tiene perdona, lo único que se tradujo al español, digamos, es este código. Las demás, las otras leyes, todos siguen todo en inglés, no hay traducciones al ¿En español. Luisiana? No, de los demás estados, nadie tradujo nada al español, digamos, de lo que es leyes o códigos. No sabría decirte, es muy difícil saber qué pasa en los otros 50 estados, pero a veces en California hay traducciones oficiales, a veces, aunque no estén en un mismo nivel con las versiones originales, a veces hay traducciones por la cantidad de hispanohablantes que hay. Pero esta traducción no es una traducción oficial, todo esto que estamos haciendo acá es una traducción con fines informativos y académicos, que está haciendo el Centro de Estudios de Derecho Continental de la universidad, con fines de divulgación. No esperamos que el Congreso de Luisiana lo apruebe como traducción oficial. No es el objetivo. Porque yo creo eso da para una discusión mucho más profunda, que es algo que descubrieron los canadienses, que es que cuando uno traduce, y esto tiene que ver con el enfoque funcionalista de la traducción, cuando uno traduce un texto con función legislativa, no traduce de la misma manera que cuando traduce con función informativa. Por ejemplo, si yo voy a traducir el Código Civil de Luisiana para que lo apruebe el Congreso de Luisiana, no tiene ningún sentido que haya notas de traductor, por ejemplo, o otras estrategias de traducción como las perífrasis explicativas, o cualquier otra cosa que en una traducción informativa sí puede tener lugar. En una traducción oficial, esas cosas no van. Entonces, lo que descubrieron los canadienses es que cuando uno redacta leyes en dos idiomas, la manera mejor de hacer eso no es redactar en un idioma y traducir en el otro, porque después surgen estos problemas de falta de equivalencia, sino que lo que hay que hacer es corredactar, el co-drafting, del que Jean-Claude Gemma es uno de los pioneros en Canadá, y la forma de lograr eso, para que no haya problemas después, es que el comité de redacción directamente esté incluido por personas sí capacitadas en traducción jurídica. Hay traductores que hacen eso en Canadá, pero juristas que manejen los dos idiomas. En Canadá eso pasa, a veces puede pasar en jurisdicciones que eso no suceda, con traductores, con especialistas que ya redacten directamente en dos idiomas. ¿Y qué consecuencias tiene la corredacción o el co-drafting? Es fácil de imaginar esto para nosotros los traductores. Si no hay un texto que sea el original, sino que los dos son originales, lo que uno redacta en un idioma afecta lo que se escribe en el otro, ¿sí? No hay excusa de decir, el original dice tal cosa, no. Y, por ejemplo, acá, si estuviéramos un ejemplo bien concreto para bajar esto a la realidad, esto de que la traducción informativa no es lo mismo que la traducción legislativa. Si tuviéramos que traducir para que el Congreso de Luisiana aprobara esta traducción como oficial, yo no podría poner una traducción explicativa para covenant marriage. El covenant marriage tendría que estar regulado en español si va a tener una función oficial. Entonces hay que buscarle un nombre a eso. No sé cuál sería, ¿no? Hay que buscarle una etiqueta. Pero las consecuencias de eso son incluso más profundas, porque ¿para qué sirve tener el Código Civil en español, supongamos, como versión oficial, si las leyes complementarias no están en español también? También tendría que estar las leyes complementarias. Todo el sistema tendría que ser bilingüe, en realidad. Entonces, esto es lo que pasa en Canadá. En Canadá se dan estas cuestiones, en Suiza también, pero Canadá es la jurisdicción que marca la pauta, porque son los primeros que se dieron cuenta de que lo mejor no es que alguien redacte y otro traduzca, sino que esas dos personas trabajen en conjunto y produzcan dos versiones oficiales en dos idiomas diferentes. Perfecto, También nos gracias. preguntaban si podés repetir los libros que mencionaste más o menos a la mitad de la exposición.
¿Sobre qué eran? ¿Te acordás? Me olvidé. Sí, eran... A ver, Eso creo que lo había preguntado yo. ¿Qué tal, ¿qué tal, Mariano? Gabriela? ¿Cómo Muchas estás? gracias por la presentación, muy interesante. Gracias. Yo trabajo en el Congreso de la Nación como traductora, así que también traducimos leyes, principalmente de Estados Unidos, al español todo el tiempo. Qué bueno. Así que me parece muy interesante este proyecto y bueno, gracias por difundirlo. Vamos a estar atentas al avance del proyecto porque va a ser una gran fuente de información para nosotras. Muchas gracias. Lo que yo te quería preguntar era un libro que mencionaste que era algo de The Lost Translators que era la historia de estos traductores, que eran varios traductores que habían encarado, si no entendí mal, la traducción del código al inglés. A ver si se ve ahí, es este libro. Ay, no, a ver. ¿No se ve? The Lost Translators, no, ahí. Ahí. Ahí está. The Lost Translators of 1808 and the Birth of Civil Law in Louisiana. El autor es Vernon Valentine Palmer. Este libro es interesantísimo, salió ahora, y si alguien quiere leer mi reseña, se las puedo pasar incluso antes de que se publique, si me escriben al correo electrónico que puse en la última diapositiva, que es marianoviteta@gmail.com, se las paso. En esa reseña yo intenté aplicar algunos conceptos de traducción jurídica y de traductología a el trabajo que hizo este autor, que es buenísimo, es un trabajo de archivo. Estos son los traductores de 1808 que tradujeron el primer Código Civil de Luisiana. Esto es espectacular. Si se fijan en YouTube, el autor presentó el libro hace 2 o 3 semanas y el director del Center of Civil Law Studies habló en esa presentación. Está en YouTube. Si ponen esto, Vernon Valentine Palmer, lo van a encontrar. Ahora en el chat pongo el nombre y el título del libro. Y es interesantísimo porque una de las cosas que yo digo en la reseña de este libro, que me encantó, lo leí de punta a punta, es que él tiene una teoría de por qué estos traductores permanecieron en las sombras durante tanto tiempo. No se supo quiénes eran durante 200 años. No se sabía quiénes habían traducido al inglés este código que es tan importante. Fueron los que fijaron el lenguaje jurídico, o una parte importante del lenguaje jurídico de Luisiana. No es moco de pavo. Sin embargo, lo que él descubrió es que eran casi unos advenedizos. Les adelanto para el que quiera leer el libro, uno de ellos tenía una academia de danzas y también traducía. Ese fue uno de los traductores. En manos de esa persona estuvo la principal traducción de Luisiana. Bueno, hizo una labor de archivo muy interesante porque descubrió incluso que estos traductores tomaron como fuente a unos traductores que fueron los primeros traductores del civil law de otros idiomas al inglés. Esto yo no lo sabía, me enteré cuando vine acá y me parece que es algo fascinante y que hay que estudiar mucho más. Esta idea que tenemos de que el inglés jurídico es solo el inglés del common law, para empezar es falsa, es una simplificación práctica para comunicarnos porque es el principal, es el inglés de dos potencias como Estados Unidos y de Gran Bretaña, pero la realidad es que el inglés civilista existe, está, y a nosotros como traductores nos sirve mucho. Yo creo que hay que aprenderlo, hay que aprender a manejarlo, porque en contextos académicos, no digo que sea la manera correcta de traducir, porque depende del contexto, pero tenemos que saber manejarlo. Por ejemplo, cuando estamos traduciendo un texto de doctrina, en el que el autor, por ejemplo, dice, porque la diferencia entre adverse possession y la prescripción adquisitiva es tal y tal. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, no podemos decir the difference between adverse possession and adverse possession is this and that. No tiene ningún sentido. La estrategia común es la transcripción. The difference between adverse possession and prescripción adquisitiva is bla, bla, bla. Pero tenemos una herramienta en inglés que es acquisitive prescription, que a nosotros nos parece
un horror, porque los que estamos formados en las carreras de traducción típicas de Argentina nos enseñaban a que no, eso no se hace, es algo que se usa en Luisiana nada más, y no es así. Yo estoy tratando de escribir algo sobre el alcance de este inglés, que, como les digo, no se usa solo acá, se usa también en Quebec, se usa también, y los especialistas lo conocen este inglés, no es que no lo conocen, nos sirve. En fin, para redondear la idea sobre este libro, que me parece que es muy interesante y está muy bueno. Estos dos traductores fueron los que primero volcaron al inglés el Código Civil en francés de Luisiana. Cometieron muchos errores, algunos de los cuales están acá. Yo en mi reseña discuto con el autor porque algunos de los que él considera errores para mí no lo son, porque está el problema este de que estamos analizando un texto de hace 200 años, entonces el sentido de las palabras no es el mismo, el actual, que el de hace mucho tiempo. Para que se den una idea, una de las cosas que dice este autor es que les endilga a los traductores el error de haber traducido del francés animaux, que es animales, como cattle. Y entonces lo que dice ahí es que cattle sería sinónimo de ganado, ¿no? Lo que dice es que el error es un error de infratraducción. Tradujo con un término específico algo que es mucho más genérico. El problema es que cattle, hace 200 años, era un término genérico que después fue adquiriendo especificidad con el tiempo. Entonces, ahí, en ese caso, estoy en desacuerdo. Pero en general, hay muchos problemas de traducción que también están estudiados por otros autores. Entonces, si a alguien les interesa la crítica de traducción, este es un ámbito muy interesante porque generó problemas en Luisiana, hay gente que lo estudió, hay artículos, y bueno, es un tema muy interesante. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono, ¿no? Este es el momento. Hablen ahora o tendrán que esperar hasta la próxima charla. Acá había una pregunta, a ver. Ahí. No, te quería, bueno, primero, súper interesante, súper. No, que te iba a decir que yo traduzco los contratos comerciales de Grimaldi, por ejemplo, que trae todo lo que... ¿La zapatería? Digamos, exactamente, sí, pero que trae todos sus productos de afuera de BF, que es un fabricante global gigante, y me encuentro con todo lo que vos hablaste, con todo el tema de common law, porque ellos lo que se hace acá en Argentina es firmar un contrato en el cual dice que el contrato está totalmente manejado por common law y regido por common law, digamos, ante cualquier problema se usa un tribunal de Estados Unidos, y todos los términos del contrato que aplican a la relación comercial con Argentina son de common law. No existe, es decir, no se menciona el Código Civil o Código Civil en ningún momento. Eso es interesante y eso tiene que ver con lo que se conocen los contratos como choice of law, la cláusula choice of law o elección del derecho aplicable, ¿no? El tema ahí está entre las partes tienen la independencia de elegir el derecho que quieren que se aplique a su operación. Eso es así. Entonces yo creo que en estos casos de traducción comercial, que es lo que los traductores hacemos principalmente, depende de cada uno, no sé, Gabriela contaba que ella trabaja en el Congreso, calculo que ella está fuera bueno, puede hacer además estas traducciones privadas, ¿no? Pero digo, pensando en lo que más traduce un traductor, que es para el mercado privado, son este tipo de contratos, que es lo que habitualmente tenemos. Entonces ahí el abordaje creo que es diferente, porque en esos casos traducir el common law o traducir el español al inglés utilizando un lenguaje que no sea el del common law puede generar ruido, interferencia en el canal entre traductor y lector, porque los usuarios de esas traducciones están acostumbrados a leer el lenguaje del common law. Eso es así, porque quizás no sepan lo que es una solidary application, pero yo creo que los traductores tenemos que estar formados en esta área para saber que es una herramienta más que tenemos que utilizar fundamentalmente. No sé si alguien de ustedes, yo traduzco mucha doctrina. El que traduzca doctrina no puede ignorar el lenguaje del civil law o del derecho continental en inglés, porque es muy necesario y es muy útil. Fíjense, les doy un ejemplo. Esto medio que se aleja
de la charla, porque estamos hablando de traducción inversa, sería del español al inglés, ¿no? Pero creo que es muy interesante y es uno de los aprendizajes que más me llevo de acá. Cuando uno busca en los diccionarios, el caso paradigmático de falta de equivalencia entre el español y el inglés es usufructo. No hay un equivalente para usufructo. El life estate no es el usufructo, es el usufructo con vitalicio en todo caso, pero hay usufructos que no son vitalicios, entonces life estate no se puede usar. No hay equivalente, no hay. Entonces hay que explicarlo de alguna manera, con una nota, con una perífrasis, con lo que sea. Entonces cuando uno ve los diccionarios, incluso todos estos autores que se rasgan las vestiduras con el lenguaje del civil law en inglés, ¿y qué usan? Usufruct. Usan usufruct. Entonces, ¿usufruct de dónde sale? Bueno, de Luisiana. Creo que no voy a decir que los primeros que utilizaron usufruct son los luisianenses, pero son fundamentalmente los que usan usufruct. El usufruct existe es un derecho real en este estado. Lo que estaba comentando, que me quedó pendiente de la pregunta anterior, era que está esta idea de que traducir al inglés, del español al inglés o de cualquier lenguaje latino en el que se ejerza o practique el derecho continental al inglés civilista, es una innovación de Luisiana nada más. Eso es mentira. Yo me enteré acá que hay una tradición de casi 300, 400 años de traducir al lenguaje civilista. En esto no sé si lo sabían, en el 1700 se fundió un colegio de abogados, en Inglaterra, que eran los civilistas, Doctors' Commons. Eran un cuerpo de abogados especializados en derecho civil, en el sentido de la tradición, ¿no? El derecho continental, que ejercían fundamentalmente en áreas que tradicionalmente, incluso en el common law, tuvieron una impronta civilista. Por ejemplo, admiralty law. El derecho marítimo siempre fue civilista en sus orígenes, incluso hoy lo es. Los abogados que se dedicaban al derecho marítimo se llamaban proctors, y no estaba la palabra advocates. En fin, esos abogados que ejercían en Inglaterra empezaron a traducir obras de autores clásicos franceses, como Dumas, del francés al inglés, utilizando lenguaje civilista. Y una de las cosas que van a ver en este libro, si lo leen, es que el autor logró identificar los casos en que los traductores copiaron directamente de esas traducciones de estos civilistas ingleses del 1700. Así que fíjense la tradición que tiene esto, no es algo nuevo. Y se viene haciendo. En Inglaterra se hizo. Lo que pasa es que murió porque se fundió el colegio, porque el common law se comió al poco civil law que existía en Inglaterra, y ahí quedó. Pero eso es para estudiar, y a mí me sorprende no haberlo estudiado como estudiante de traducción en Argentina. Es algo que creo que es muy interesante. De aplicación limitada, obviamente, porque esas traducciones de Dumas de hace 300 años hoy no se pueden usar, no son tan fáciles de leer y todo, pero ahí empezó lo de Solidary Obligations, no con Luisiana. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. La verdad, nos quedaríamos, yo por lo menos, un muy buen rato, pero esperamos, digamos, tener tiempo y disponibilidad para esa charla del Civil Law English, que me parece que va a ser tan o más interesante que esta que tuvimos hoy. Cuando quieras, quería decir un comentario, dale. 2 comentarios, Marcelo. Puse en el chat el nombre del libro este que mencioné, con el nombre del autor, para que lo puedan buscar. Y había quedado una pregunta pendiente ahí de María Armiña, que dice: Master and Servant, señor, en respeto a la línea histórica, ¿qué opinás sobre el término amo? No estoy en contra del término amo. El problema con el término amo es que no tiene... Amo es el dueño de esclavo, exclusivamente. Master and Servant se usó incluso después para Employment Law, porque es una palabra que toleró un semantic shift, un cambio semántico. Amo no, amo sería demasiado restrictiva. Entonces, yo decía esto del enfoque histórico que tuvimos de aferrarnos a la traducción de Berlanga Huerta, que son los que tradujeron en 1852, que pusieron del señor y de los siervos. Entonces, por eso creemos que es el mejor enfoque en ese caso en particular. Perdón, Marcelo, que te interrumpí, pero estaba eso ahí pendiente y no quería dejarlo colgado.
Perdón, ¿puedo hacer una última pregunta si no hay problema? Bueno, no sé si Marcelo te permite. Adelante, adelante. Marcela, ¿me permitís? Te hago una pregunta que por ahí no tiene tanto que ver con el derecho, pero que me resulta súper interesante. Mi hermano hace 30 años que vive en Estados Unidos, vivió casi 28 en Nueva York y ahora se mudó a Carolina del Sur. Y digamos, al verlo, ir a visitarlo, que me cuente, digamos, vivir un poco la diferencia entre el estado de Carolina del Sur y el Nueva York, que es abismal la cultura. Mi pregunta es si Luisiana, con esta influencia francesa, es distinta al resto de la cultura. ¿Hay algo que le haya dado esta influencia francesa que lo hace diferente a la cultura del Estado? Totalmente. ¿Qué? Muchos puntos de vista. Se refleja en el derecho, que es el tema que nos toca a nosotros, porque la influencia francesa en el derecho, ya les digo, el primer Código Civil se escribió en francés, pero la cultura en sí también, no diría que es francesa. Hoy en día los francoparlantes en este estado son una minoría absoluta, es el 5% del estado, y hay solo unos tribunales en el norte del estado en los que se puede presentar casos, defenderse en un caso en francés, así que el uso es muy limitado. Hay un dialecto del francés acá que se llama Cajun French, se escribe Cajun, C-A-J-U-N, Cajun. Cajun son es un término como gaucho, que no tiene traducción. Claro. Son los franceses originales que vinieron acá y tuvieron descendencia. Esos son y está la comida también, ¿no? La comida que tiene esa influencia. Picante, exacto. Entonces se refleja en la comida, en la gente, están estos descendientes de franceses, que están por todos lados. Los apellidos que hay dando vueltas en Luisiana son muy reconociblemente franceses. ¿Es un estado republicano o demócrata? Es un estado republicano en general, tradicionalmente conservador, pero las ciudades principales, Baton Rouge y donde vivo yo, y Nueva Orleans, como todas las grandes urbes de Estados Unidos, son demócratas. Y hoy el gobernador de Luisiana es demócrata. Pero otra cosa interesante, desde el punto de vista de lo que decías vos, en Carolina del Sur empezó la guerra civil, así que toda la cultura sureña empieza ahí, digamos, es muy marcada. Desde muchos puntos de vista, no podemos entrar a fondo en eso ahora, pero acá en Luisiana también se vive, aunque Luisiana es un poco diferente del resto porque la guerra civil afectó acá mucho, pero no como en otros estados, porque acá eran franceses, era otra cosa, pero ya no queda más de la población original pura, digamos. Acá había un profesor que murió a los 108 años, murió en el 2018, y ese fue el último profesor que tuvo la Facultad de Derecho de LSU, que era de los tradicionalmente franceses, que hablaba francés en la casa, y él contaba, hay un texto de él por ahí, que cuando fue a la escuela, le dieron en un momento un formulario para llenar, en nacionalidad él puso francés, porque él creía que era francés, él no tenía idea de que era estadounidense en la escuela primaria. Ya de eso no queda más, salvo este 5% que está en el norte del estado, y por ejemplo, en la radio, los fines de semana, se escucha música Cajun, de tradición francesa, y en dialecto Cajun, que es un francés medio mezclado con el inglés, que es bastante cerrado. Algo de eso se escucha, está ahí, es parte de la cultura, pero te diría que es una mezcla de cosas. Hay también mucha influencia latina, caribeña, porque algo de la historia de este estado es que después de la revolución de Haití, de los esclavos en Haití, hay muchos franceses que explotaban esclavos en Haití que vinieron para acá, y muchos esclavos también que vinieron para acá después de la revolución. O sea que hay influencia en muchos lugares. Si alguien quiere saber algo más y tener una idea un tanto infantil, pero real, sobre la cultura de Luisiana, hay una película que se llama La princesa y el sapo, creo que es, de Disney, no sé si les suena, de dibujitos, sí. Que muestra la cultura de Nueva Orleans, con todas estas mezclas que le digo, y es buenísima. Yo al principio me negaba a verla, porque era de dibujitos, y pensé que no me iba a interesar, mi esposa me insistió, y la verdad que está buenísima. Refleja la mezcla de culturas que hay en este estado, especialmente en Nueva Orleans, ¿no? Pero es la realidad del estado. Mariano, no llegó el nombre del libro al chat. ¿Puede ser? ¿No? No. Se lo mandé como...
Mensaje Alguna directo persona específica. a alguien, quizás. sí. No, a ver, espera, lo voy a repetir. Ahora sí. Ahora sí. Este es el autor, Vernon Valentine Palmer, que les sugiero que lo consulten, porque es un profesor que se dedicó mucho, se dedicó mucho al estudio de la traducción jurídica desde el punto de vista del derecho. Es un profesor, es el especialista número 1 del mundo en jurisdicciones mixtas, que es un tema interesantísimo. Tiene un libro que es el libro canónico de cabecera del tema, que se llama Mixed Jurisdictions Worldwide, en el que analiza las principales jurisdicciones mixtas del mundo, que son Sudáfrica, Israel, Escocia, Luisiana y alguna más que me estoy olvidando. En todas estas jurisdicciones hubo este choque entre el civil law y el common law, y en cada una se resolvió de una manera diferente, pero ahí surge el lenguaje civilista en inglés. Y este profesor trabajó mucho traduciendo del francés al inglés. Por ejemplo, el código civil de Luisiana tenía normas sobre los esclavos, pero había otro código especial que era el Code Noir, el Black Code, que estaba en francés, que era el código negro, el código sobre los esclavos, y él lo tradujo del francés al inglés. Se puede conseguir en línea, eso si lo buscan lo van a encontrar. Y es un profesor que trabajó mucho en Sudáfrica. Sudáfrica es una jurisdicción mixta que tiene derecho civil precodificado. Esto es interesantísimo, es un tema que da para mucho, pero el derecho que rige en Sudáfrica es el Roman Dutch Law. Es el derecho holandés, fue una colonia holandesa lo que hoy es Sudáfrica, precodificado, que se encontraba principalmente en las obras de doctrinarios. Es un tema fascinante. Nunca llegaron a codificar, pero los tribunales de Sudáfrica aplican el derecho civil en inglés. Por ejemplo, van a encontrar ahí, desde el punto de vista de la que nos interesa a los traductores, es cosas como hypothec, ¿sí? Nosotros pensamos que la única traducción posible es mortgage. Hypothec es incluso más preciso, pero hay que saber en qué contexto usarlo. Esto no se puede usar en cualquier lado. Si a un cliente de Nueva York que nos pide la traducción de una escritura argentina le ponemos hypothec, nos lo va a tirar por la cabeza, y con razón, pero para eso estamos los traductores, para saber cuándo sí y cuándo no. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mariano. Y bueno, gente, nos vemos en la próxima actividad y que tengan buena semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.